Positivismo evolucionista. En el siglo XIX, el positivismo evolucionista fue una corriente de pensamiento que emana de dos fuentes. La primera de ellas es el positivismo como escuela filosófica en la cual solamente la evidencia empírica y comprobable es la que puede otorgar una verdad sobre la realidad. Y por el otro lado, la evolución, un concepto que ahora va a abarcar el desarrollo de los seres vivos y donde la unión de ambos conceptos, positivismo y evolución, da lugar al positivismo evolucionista, cuyo propósito fue, en primer lugar, la descripción de los procesos de desarrollo y cambio en los seres vivos, pero también el acontecer de esta progresión en la historia de la humanidad y en su progreso. Y bueno, para el positivismo evolucionista hay un principio rector, que es la evolución en un primer momento asumida hacia los organismos vivos, pero también será vinculada con el término progreso. En el siglo XIX, hablar de evolución es también hablar de progreso, es decir, la transición de una etapa, de un estadio a uno superior o a uno de mayor sofisticación o de cambio. Y los antecesores de esta propuesta, por supuesto, están Jean-Baptiste Lamarck y Georges Cuvier, naturalistas que describían las características de ciertos organismos vivos, considerando el cambio y la evolución de estos a partir de ciertas condiciones fisiológicas, pero no fue sino hasta la llegada de Charles Darwin que la evolución cobra el sentido con el que actualmente la conocemos. Y es que Darwin, un científico, un naturalista británico, pone atención a los cambios en los organismos vivos y escribe dos obras fundamentales en las cuales va a verter sus pensamientos. El primero de ellos, que es El origen de las especies por selección natural, es la obra en la cual va a desarrollar sus ideas sobre la selección natural como el medio por el cual las pequeñas variaciones en un organismo le van a permitir la supervivencia. Y en otra obra, La descendencia del hombre, va a hacer una distinción entre el hombre y los animales, pero a manera de no categorizar ni rechazar las posibilidades de los segundos, va a decir que la diferencia entre unos y otros solamente es de grado y no de cualidad. Es decir, no es que unos sean mejores que otros, sino que la condición de grado, la posición en la cual unos y otros se encuentran más evolucionados es lo que va a generar la distinción. Y bueno, todo esto lo logra Darwin a través de sus viajes por las Islas Galápagos en el barco Beagle, va a llevar a una constante y profunda discusión de sus ideas en el seno de las sociedades científicas del siglo XIX. Y quizás el trabajo más importante que emana del pensamiento de Darwin es el que va a realizar Herbert Spencer. Herbert Spencer va a ser también un naturalista que va a retomar la teoría de la evolución y él va a señalar que la evolución implica un cambio de lo indefinido a lo definido, partiendo quizás desde una base idealista, porque asume que el absoluto se va a presentar en toda la naturaleza y va a ser la fuerza que va a motivar el cambio. Su teoría va a tener un importante peso en el ámbito educativo al considerar que el hombre, en tanto ser que evoluciona, puede ser transformado mediante la educación. Y su teoría educativa se fundamenta en la evolución, pero asumiendo que la evolución es en el sentido moral, y él considera que la evolución humana está en vías de realización gracias a los ámbitos intelectuales y morales. La importancia de la obra de Spencer en el siglo XIX es que va a establecer los lineamientos de una educación dirigida no a la adquisición de saberes, sino al desarrollo de estos. Va a asumir que el juego es indispensable para que el niño pueda desarrollar sus habilidades y también
va a considerar que lo más importante es que los sentimientos morales echen raíces en el individuo y se vayan desarrollando poco a poco. No se puede otorgar a un niño, no se puede otorgar a un individuo todos los contenidos morales, sino que estos tienen que ser administrados por un maestro, lo que establece también una lógica de la didáctica, y posteriormente, cuando estos saberes van administrándose, se van calando hondo dentro de la mente del educando. Para Spencer, esto va a ser el principal elemento de su teoría pedagógica, que va a distinguir el pensamiento pedagógico del siglo XIX, sobre todo en los países anglosajones. Y finalmente, hay que señalar la figura de Wilhelm Wundt, quien en 1879 va a fundar en Leipzig el primer instituto de psicología experimental y el primer laboratorio de psicofisiología. Wilhelm Wundt fue médico, fisiólogo y también filósofo. Se dedicó a establecer las bases en cómo la mente aprende a través de una descripción de los procesos de la sensación y la percepción, mediante experimentos en los cuales se generaban estímulos a los sujetos y se registraban las respuestas. Fue aperturando las teorías de la mente y que van a dar pie lugar también a las teorías para la enseñanza. Y bien, en suma, el positivismo evolucionista fue una corriente del pensamiento que permea en la educación al considerar que la evolución es un proceso constante e incesante y que el hombre, en tanto sujeto en desarrollo, puede ir avanzando en estadios de menor capacidad a mayor capacidad, principalmente en lo concerniente al aprendizaje, las habilidades y la moral.